La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, No, yo creo que los costarricenses ya no creen en la clase política. Eso hace que lo demuestren en los procesos electorales, donde cada día es más el abstencionismo. Hay políticos, no creo. Hay nada creo con ellos. Porque para ser uno político tiene que ser mentiroso y ladrón. Eso sería el peor error que pueda cometer yo en mi vida, como creer en políticos. Bueno, sinceramente le digo que desde ahora no hay que creer en nadie, ¿verdad? Porque esto está tan patas para arriba que esto ni se sabe ni cuál es el bueno ni cuál es el malo. Yo creo que la gran mayoría de los costarricenses ha dejado de creer en los políticos. Las palabras con que califican a los políticos son siempre peyorativas. Ladrones, corruptos, mentirosos, sinvergüenzas. Lo cual me parece es una tragedia porque no hay una sustitución para los políticos y las políticas. No existe otra forma de hacer, construir, desarrollar instituciones democráticas sin personajes que ejerzan poder. ¿Quiénes somos los políticos? No somos ángeles, no somos querubines, somos seres humanos con virtudes y defectos. Lo importante es que cuando alguno cometamos un hecho irregular, inmoral o delictuoso, no exista impunidad ni alcahuetería. Sinceramente, de años atrás ha venido la clase política deteriorando su propia imagen, pero yo pienso que no se debe generalizar, porque no todos los políticos que estamos aquí somos corruptos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora a darle una mirada al tema de la credibilidad de las y los costarricenses en la clase política. ¿Por qué? Porque en los últimos meses varios índices y varias encuestas realizadas nos muestran que la gente ha decaído bastante la confianza que tienen los políticos. Incluso uno de ellos, el Latino Barómetro, que mide índices de confianza en toda la región, indica que Costa Rica es una de las naciones, tanto de la región como del mundo, donde el índice de confianza es de los más bajos, tanto así que alcanza apenas un 22% de confianza en los partidos políticos y en la clase política. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompañan hoy don Carlos Carranza, quien es politólogo de la Universidad Nacional y director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Buenas, un placer estar en Una Mirada, en un tema tan interesante, Maribel. Estamos a la orden para platicar este día. Muchas gracias. Además nos acompaña don Juan Carlos Mendoza, quien es diputado del Partido de Acción Ciudadana. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenas, Maribel, muy buenas, Carlos. Realmente es un placer estar con ustedes y con todos los y las televidentes de Una Mirada. Definitivamente este es un tema harto conocido, dirían, ¿verdad? Las y los abuelitos nuestros. Sin embargo, igual nosotros nos dimos a la tarea en Una Mirada a hacer una consulta entre algunas personas quienes fueron bastante duros al evaluar la labor de la clase política costarricense. Vamos a ver. Hay políticos, no creo. Hay nada creo con ellos.
Es imposible creer en ellos. Vea usted cuántos cambios de gabinete han hecho y todos por cuestiones de chanchullos. Ahora, una cosa interesante es que el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo tengo un gabinete y aquel lo agarraron un chorizo, el otro un chorizo, el otro un chorizo, ¿qué se pensaría de mí? Si yo tengo un gabinete y ocurre un cambio por chorizo, ese es un accidente. Pero muchos chorizos ya es pandilla. Ahora, con toda sinceridad, con todo mi corazón, si yo fuera presidente o presidenta, yo renunciaría por vergüenza. Porque para ser uno político tiene que ser mentiroso y ladrón. Y todos los que están en la asamblea son unos mentirosos y ladrones, con corbata. Ese sería el peor error que puedo cometer yo en mi vida, como creer en políticos. Es una partida de corruptos, depravados, más bien ellos lo que hacen es montarse en la política solo para andar paseando y andar aprovechándose del pueblo. Para nada creo en los políticos, porque es obvio que cuando llegan al poder pues se olvidan del pueblo, ¿verdad? O sea, no piensan siempre en los más necesitados, que son los que requieren siempre un cambio en la política, ¿verdad? De pensar siempre en la clase baja, ¿verdad? El político costarricense debe de ser más místico. Ahora en Costa Rica nuestra sociedad está necesitando a alguien que dirija el país con mística, no con engaños ni con promesas como todos lo hacen ellos. Ellos hacen engaños y promesa. Pues sí, a pesar de todo yo creo en ellos y creo que en su corazón y en su mente debe haber una visión, como le digo, positiva hacia un país mejor. Son muy mentirosos y todo lo que ellos dicen, nada es verdad. Yo digo que por eso es que Costa Rica está como está, por eso es que todo el mundo hace lo que le da la gana, porque el gobierno hace lo que le da la gana, con su puesto. Bastante duras estas opiniones y la verdad es que la mayoría de las y los costarricenses pues considera que no puede confiar en la clase política costarricense, como decíamos en el indicador anterior, 22% únicamente manifiesta tener confianza en la clase política costarricense. ¿Qué tan preocupante puede ser una situación como esta, don Carlos? Yo creo que si uno analiza en detalle, el dato no es nuevo. Ya para 1998, los índices que se hacían, los indicadores que se establecían, hablaban de dos problemas centrales en Costa Rica. Uno, una pérdida paulatina de credibilidad que se ha mantenido como una constante. Y segundo, el crecimiento, ya en el 98 pequeño, del abstencionismo. Creo que en una democracia hay momentos en que la opinión pública expresa esas opiniones de forma dura y señala elementos que son importantes a tomar en cuenta. Ahora, en relación con el grado de credibilidad, no solamente hay que decir que es de los políticos, porque no es las figuras necesariamente. Si bien el lenguaje que ahora vimos señala eso, también la crítica va a los partidos políticos. Posiblemente porque algunos de ellos no hacen, como decía uno de ellos, las promesas, hace promesas pero no cumple adecuadamente. Y la otra parte que es también importante señalar es que la credibilidad se pierde si no se administra y se dirige adecuadamente las instituciones públicas, si no se tiene una clara estrategia política y no se tiene también lineamientos claros de lo que va a hacer. Eso hace que a veces la ciudadanía tenga una gran diferencia con la clase política, que es otro elemento que es fundamental a tomar en cuenta. Y cierro aquí señalando, también detrás de eso hay una discusión sobre el tema de la ética pública. ¿En qué sentido? Tal vez ahí lo podemos ver cuando dicen de chorizo, etcétera. Hacen una generalización que yo no estoy de acuerdo, pero sí hacen una crítica a la falta de ética, a la falta de transparencia de una parte importante de la clase política. Creo que esos elementos son los elementos que marcan, tal vez ahora más duramente que hace 12 o 15 años, pero es una constante en nuestro quehacer político democrático. ¿Cómo lo ve usted, don Juan Carlos, desde el otro lado de la acera? Bueno,
Primero, contarles que no siempre he estado de este lado de la acera. Pues sí. Y pero cuando, ahora está. y ahora estoy. Pero como he estado también desde el lado ciudadano, comprendo muy bien la crítica que se hace y yo me metí a política por tener las mismas preocupaciones que están expresando los costarricenses en este sentido. Mi primera posibilidad de votar fue en 1994 y yo ni en el 94 ni en el 98, que coincide un poco con estas fechas que don Carlos citaba, en esos años yo no ejercí el derecho al voto, era un joven totalmente desencantado con la política y con los políticos y preocupado por los temas que pasaban en el país, como la gran mayoría de los costarricenses y las costarricenses están. Ahora, no fue sino hasta el 2002 cuando encontré alguna opción política partidaria con la cual yo me identificaba y pensaba que se podían hacer las cosas distintas. Y entonces entré a ver la política desde lo político partidario. Antes con una crítica muy fuerte y esa crítica, vamos a ver, se basa en un tema fundamental, que creo yo que es la crítica más fuerte que se hace, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esa promesa hecha en campaña, incumplida reiteradamente en varias administraciones, es un proceso reiterado donde a la gente se le ha mentido, consecuentemente la gente reclama y va acumulando una serie de desencantos. El tema de la corrupción efectivamente se ha venido acrecentando, se ha venido expandiendo, teniendo claro que la corrupción cubre todas las vertientes en un sector y que no es solo el sector público, sino que se da en una relación con el sector privado, entonces involucra a muchos actores y es un fenómeno nacional que realmente viene carcomiendo la institucionalidad y que es lo que usted citaba, Maribel, en un inicio, como ya el tema no se centra en las personas que están en los cargos, sino que también empieza a afectar toda la legitimidad del sistema político como tal, que por lo demás creo yo que es un fenómeno que no solo se está dando en Costa Rica, sino que se está dando en el mundo entero. Hay un cuestionamiento a los partidos políticos, hay un cuestionamiento a la misma democracia representativa, que en mi criterio se viene agotando como modelo y a nivel mundial se empieza a reclamar por mecanismos mucho más directos de acceso al proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que esos mecanismos todavía no se han configurado, no se han creado, no se han institucionalizado y ese es el gran reto que tenemos en este momento, creo yo, de renovar las instituciones políticas para que se puedan adaptar a ese reclamo tan justo que hace la gran mayoría de la sociedad. Sí, definitivamente es una situación multicausal. Ahora, ¿cuáles podríamos considerar que son las causas más importantes? Porque hay muchas. Sin embargo, pues es importante detallar en ellas para continuar en esta reflexión de hacia dónde queremos orientar el país. Bueno, yo creo que se entra en un círculo vicioso en donde tenemos que entender una cosa. El poder y los políticos lo que hacemos es ejercer temporalmente una representación, pero ejercer poder. Hacer política es tomar decisiones y tomar decisiones es ejercer poder. El poder no tiene vacíos, siempre es ocupado por alguien. Y ese es un principio que aplica con toda claridad. ¿Qué pasa cuando la gente buena no participa en política? Ese espacio es ocupado por otros. Y claro que hay restricciones para participar, claro que hay limitaciones para que la gente, la mejor gente pueda participar, pero también por la misma desidia, por la misma animadversión, por ese rechazo a la política, cada vez más personas muy buenas, muy preparadas y que podrían aportarle mucho al país, deciden distanciarse. A mi criterio, ese es un gran problema el que tenemos, que haya tantas personas que en vez de tomar la actitud de involucrarse directamente en política, tienen la opción de distanciarse. Y yo creo que esa es una reflexión que la ciudadanía debe hacer, porque todo espacio que se deja vacío va a ser ocupado por otra persona. Juan Carlos. Yo agregaría a lo que apunta Juan Carlos, en un sentido,
hace falta que los partidos políticos respondan más a los requerimientos ciudadanos. Es decir, pueden tener algunas buenas planteamientos, pero a la hora de concretizarlo no hay relación entre el discurso y la práctica política. Hay una gran distancia en ciertos partidos políticos. No es un problema de Costa Rica, es un problema internacional. Le pasa a los partidos clásicos europeos, le pasa a los partidos norteamericanos, y creo que la factura le pasa a diferentes. Entonces está una parte que los partidos políticos. La otra parte que yo creo que es importante es que el tema no se discute en términos de lo que debe ser la política, porque si uno escucha la forma popular, la política parece como mal, cuando la política puede ayudar a crear condiciones de desarrollo, condiciones de bienestar, si se sabe aplicar. El mismo América Latina, si uno ve el ejemplo de Brasil, actualmente con el presidente, la presidenta brasileña, y ve con el anterior gobernante Lula, uno ve cómo Brasil conforma clase media, o cómo Uruguay está haciendo esfuerzos importantes. Entonces hay que tener cuidado a eso. La otra parte que yo creo que es importante es que en la vida política se ha caído en un fenómeno que yo llamaría el fenómeno de cortoplacismo. Y más que cortoplacismo, en un lenguaje muy cotidiano del presente, no se piensa ni se discute ni se debate de los temas de desarrollo fundamental de un país. Eso hace que la gente tenga una distancia. El tercer factor, y lo vemos por el tipo de personas que salieron en entrevista, también los sectores populares sienten que ningún partido, ni a la derecha, ni a la izquierda, para hablar en términos clásicos, representa sus intereses. Entonces, hay esa especie de molestia ciudadana muy grande e importante. Y ahí tal vez, para cerrar, una idea que yo creo que apuntaste correctamente, hay que discutir sobre los mecanismos de representación política. ¿Cuáles son las nuevas formas para lograr dar transparencia, rendición de cuentas, evaluar y una cosa que es importante, efectividad? Ese tema que usted tocaba, el corto plazo, para mí es central. Y es que aquí me permito hacer un poco de historia. Aparte de Brasil, aparte de Uruguay, tenemos el gran ejemplo de Costa Rica y el gran ejemplo del acuerdo nacional que se dio en los años 40, donde ¿qué pasó? Personas que pensaban de forma muy distinta, que tenían visiones en principio muy encontradas, como lo era la oligarquía del momento, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, dejaron atrás las grandes y profundas diferencias que podían tener por distintas motivaciones religiosas, ideológicas o de intereses particulares, y se pusieron de acuerdo en un proyecto país que trascendió varias décadas, que después fue reafirmado por los gobiernos que sucedieron y que profundizaron ese modelo, en algunos casos a contrapelo de los intereses del sector que los había llevado al poder. ¿Y esto qué significa o qué lecciones nos deja para este momento? Primero, creo yo que la política no puede discutir simplemente el administrar un país 4 años. La política tiene que plantear una discusión de largo plazo sobre cuál es el modelo país que queremos y poder generar esa discusión en un sentido muy amplio en la población. Y creo que si algo nos falta en este momento como sociedad es que soñemos juntos cuál es el modelo de país que queremos. Por ejemplo, qué seguridad social queremos seguir teniendo, cuál va a ser el nuevo acuerdo, el nuevo pacto social en torno a la seguridad social. Bueno, esa es una discusión que hay que dar y hay que entonces evaluar el modelo, cómo se va a modificar. Tenemos que entender, bueno, qué queremos, por ejemplo, a nivel de tecnologías de la información y la comunicación, cómo queremos que eso esté presente. A mi criterio, por decir algo, así como en su momento este país se electrificó y así como en su momento este país se llenó de teléfonos públicos en cada pueblo, bueno, en estos momentos tenemos que tener un acceso universal a Internet y a los usos estratégicos de esas tecnologías. El asunto es que parece, la gente tiene la impresión de que sus sueños, sus necesidades, el tipo de país que la gente quiere, no es exactamente el mismo que la clase política está buscando. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Una Mirada. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA ofrece cursos sobre las más avanzadas herramientas informáticas para el manejo de la biblioteca en la era digital.
Los cursos serán impartidos por profesores especializados en las áreas de tecnología, información y comunicación, tecnología en información educativa y bibliotecología y documentación. El ciclo abre en mayo y continuará brindando gran variedad de cursos hasta el mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA cuenta con equipo tecnológico de punta, infraestructura moderna y un laboratorio ampliamente equipado. Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2562-4082 y 2562-4079. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de credibilidad en la clase política costarricense. Precisamente uno de los temas que abordábamos en el segmento anterior es que la gente tiene la percepción de que lo que ellas y ellos quieren, lo que sueñan, el tipo de país que quisieran tener, no es exactamente el mismo por el cual la clase política está trabajando. Y usted, don Carlos, quería referirse a ese tema. Yo creo que el tema de buscar convergencias es uno de los temas centrales de este segundo decenio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque las convergencias significa buscar lo mejor para el país, donde participen diferentes grupos, diferentes actores, diferentes agentes. Y es un esfuerzo que el país debe apuntarle como elemento importante. Si la política la encerramos en tan corto plazo, en lo cotidiano, no vamos a ver el futuro. Yo creo que hay que crear también la otra parte, que es de los clásicos griegos, la parte cívica, la capacidad ciudadana para construir posibilidades, para construir alternativas, que es un fenómeno que hay que hacerlo independientemente del partido que se participe o en el grupo que se participe. Entonces yo creo que es un elemento que hay que fortalecer y sobre eso hay que crear un diálogo sobre los temas centrales del país. Porque aquí no está en discusión para mí solo el tema de reforma constitucional. La reforma constitucional puede ser un tema importante, pero no es el único. ¿Qué vamos a hacer en materia energética? Don Juan Carlos hablaba de la parte de electrificación, pero tenemos que hacer otro cambio. ¿Cómo logramos que la energía en el país sea amigable con el ambiente, pero la otra parte, cómo logramos sostenibilidad en los próximos 15 o 20 años? Que es una definición que se comienza hoy. El país está en una larga discusión. El otro tema que no es un tema solo de Platina, como se decía hace un par de meses, no es el tema únicamente de la trocha hacia el San Juan, sino qué quiere el país como modelo de infraestructura física, cuál es la característica. Otro tema que va a seguir, porque es un tema presente de largo plazo, es el tema de política fiscal como tema central, que es un tema en el cual no hay acuerdo ciudadano, pero hay que discutir cuáles son esos acuerdos que se pueden llegar por aumentar la capacidad de ingreso del gobierno, pero que sea efectivo. Y la otra tiene que ver con dos cosas que yo quiero señalar. Uno, me parece que hay que fortalecer la efectividad pública, es decir, que las políticas no duren tanto, sino que se diseñen adecuadamente, pero su ejecución sea a un plazo adecuado. Y para eso posiblemente habrá que hacer cambios jurídicos en la ley de administración pública, en la ley de la Contraloría, en contratación administrativa, y también sacar de la regla las excepcionalidades, que son temas que se discuten. Otros temas que evidentemente son importantes tienen que ver con las medidas que mejoren la distribución del ingreso del país, que es un tema central que el país no le ha querido entrar, y significa que hay que fortalecer la capacidad política de la ciudadanía, pero también de la otra parte, los partidos políticos. Apostarle a los partidos políticos como una fuerza vital, pero no única. Y la otra que ha estado presente en esto que hemos visto es el ciudadano y en el buen sentido de la palabra la sociedad civil. Que la sociedad civil no piensa igual, sino que es un país muy heterogéneo que tiene que discutir temas. Y ahora que comparto con Juan Carlos, solo el tema de si queremos un Estado laico o no queremos,
la diversidad en diferentes temas, son temas que el país no ha definido claramente. No es con una imposición de fuerza o dejando el tema postergado que se va a resolver. Sintetizo, hay que hacer un esfuerzo ciudadano de los diferentes niveles, desde la clase política, los intelectuales, los sectores económicos, para fortalecer ese intercambio de futuro del país. Ese acuerdo, porque señalaba muy bien Juan Carlos cuando se hace en 40, pero en el mismo 48, pese a las cosas, el pacto Figueres, Mora, Valverde, es muy interesante, porque logró darle una institucionalidad al país de 30 años, que es muy importante. Y eso es lo que hay que apuntar, qué medidas nos aseguran esa institucionalidad para la nueva época que vivimos en Costa Rica. Y cómo logramos que si hay efectividad, hay evaluación adecuada de políticas públicas, podemos lograr lo otro. ¿Qué es lo otro? Las medidas que lleven a que la ciudadanía crea en el desarrollo, que hay posibilidades para muchos grupos. Y tocar temas que son álgidos. Un ejemplo, ¿qué se va a hacer con el sector agropecuario tradicional? ¿Cómo se va a insertar en las nuevas condiciones? ¿Qué vamos a hacer? Ese tipo de decisiones son las que el país tiene que apuntarle en un sentido de la nueva forma de ver política. La otra parte, me parece que hay que convertir el debate, el buen debate político, en una cosa importante en el país, pero con tiempos, como lo señalaba Juan Carlos cuando era presidente, con tiempos, con movimientos, y no hacerlo eternamente. Claro. También la otra parte que hay crítica al Parlamento, por ejemplo, de los tiempos que duran para tomar una decisión, no digo que sea la que se espera, sino la que consideren, debe ser más corta. Hay temas que han seguido pendientes, tema tributario, tránsito, ley de tránsito, y otros temas que ahí están, y una serie de reformas que tienen que discutirse sobre una serie de temas. Y la otra parte, que también es importante, también tenemos que fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial, del Ejecutivo. Y solo pongo un caso en el caso del Poder Ejecutivo. Las decisiones tienen que ser más claras, más oportunas y con un alto grado de transparencia, de cara a la ciudadanía, de cara al ciudadano. Sí, precisamente, don Carlos, usted ahora que mencionó a las y los diputados, pues Una Mirada también realizó un sondeo entre ellos para ver qué piensan de esta decreciente credibilidad que tiene la población costarricense en el trabajo que realizan en la Asamblea Legislativa. El ranking de transparencia internacional que mide la decencia de los funcionarios públicos, jerarcas políticos y representantes populares, pone a Costa Rica en un alto estándar de ese ranking de transparencia de los de mayor honestidad en América Latina. ¿Quiénes somos los políticos? No somos ángeles, no somos querubines, somos seres humanos con virtudes y defectos. Lo importante es que cuando alguno cometamos un hecho irregular, inmoral o delictuoso, no exista impunidad ni alcahuetería. Y tal vez por eso es que estos escándalos son muy fuertes, porque dichosamente en esta democracia salen a la luz pública, se investigan y muchos son condenados como corresponde. No, yo creo que los costarricenses ya no creen en la clase política, eso hace que lo demuestren en los procesos electorales, donde cada día es más el abstencionismo, y eso es uno de los grandes problemas que tiene Costa Rica, la indiferencia ciudadana. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales se han encargado, con una serie de actos de corrupción, no de ahora, de muchísimos años, ir lavando esta voluntad, como dicen los ticos, de poder participar en los procesos, porque señalan, todos son iguales, todo es lo mismo, y entonces ya no quieren salir ni siquiera a ejercer ese derecho que tienen como en un país democrático de elegir a sus representantes. Sinceramente, de años atrás ha venido la clase política deteriorando su propia imagen, pero yo pienso que no se debe generalizar, porque no todos los políticos que estamos aquí somos corruptos. Yo creo que la gran mayoría de los costarricenses ha dejado de creer en los políticos, y con justa razón, y una de ellas es que la prensa ha divulgado generalmente la parte negativa del político, porque por ejemplo yo le puedo dar a usted fe de que acá vemos personas que entramos desde muy temprano o estamos trabajando en las comunidades, nos preocupamos en presentar proyectos país y hacer un buen trabajo, de legislar responsablemente, de no faltar, de no aprovecharse los recursos de la institución.
y sin embargo esos políticos de este tipo generalmente no salen a la luz, no salen a relucir. Vemos que las y los diputados pues también comparten las posiciones de los costarricenses. El tema es si lo comparten, ¿por qué se sigue reproduciendo esta idea de que en la clase política no se puede confiar? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer lo que ya se ha conversado sobre esta mesa, que es el profundo cambio que tenemos que hacer los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos que reinventarnos, no estamos respondiendo a las expectativas que las personas tienen. Hay distintas funciones que un partido político cumple y tal vez la principal es la representación, pero también se supone que debería poder agregar intereses y cada vez esas funciones de los partidos políticos están más limitadas. Ahora, la misma Asamblea Legislativa, yo cuando ocupé la presidencia de la Asamblea siempre planteé, vivimos en una burbujita que hay que romper, que nos hace pensar que todo se resuelve ahí y nos hace tomar decisiones aislados de las realidades concretas que está viviendo la población. Y en ese sentido, realmente también los cambios que hay que hacer a nivel legislativo y que es el espacio natural donde se da el debate político, debe cambiar. Y para mí el primer cambio que se tiene que dar pasa por cómo incorporar a sectores sociales, a sectores productivos, comunales, gremios y demás, al debate político. Si un problema tenemos es que hay una retirada de la política, hay una retirada del debate político y tenemos que ir en el sentido contrario, incorporar a muchos actores en ese debate y poder entonces tomar decisiones más adecuadas, más calificadas, pero también más legitimadas por esos mismos procesos de discusión. Ahora, también a nivel legislativo, creo yo, pues se ha generado ciertas ficciones en las demandas que se generan de la Asamblea Legislativa. La más típica es que no hacen las leyes. Este país no necesita tantas leyes, no necesita tener una Asamblea Legislativa que funcione como una fábrica de leyes. Si algún problema tenemos es que se supone que todo se arregla con una ley nueva y se genera legislación que ha sido contradictoria, que entra, que está hecha la carrera para responder al medio y no para responder aquí esta es mi ley que se aprobó y no para responder a las necesidades efectivas. Y ahí hay un trabajo que hay que realizar. Ahora, para hacer todo lo que don Carlos planteaba, para poder llegar a esos puntos de un acuerdo nacional, primero se tienen que generar esos espacios. Una vez que haya ese acuerdo nacional, se puede también empezar a planificar de una forma más ordenada, porque no podemos llegar a la evaluación si no hemos empezado con una planificación que de verdad responda a políticas de largo plazo y no solo a una planificación de 4 años como la que nos hemos planteado. No tenemos y no hemos tenido la capacidad como país de generar políticas de Estado que sean producto del acuerdo interpartidario, pero también de un acuerdo social que legitime esos procesos. Así se ha visto cómo los acuerdos entre cúpulas son cada vez más rechazados. La gente está cansada que unos pocos lleguen a sentarse y a tomar decisiones y que no sean parte de un proceso mucho más colectivo. Y entonces discusiones tan centrales como las que don Carlos ha puesto sobre la mesa ni siquiera se están empezando a dar. Y ahí es donde tenemos un problema. Evidentemente, pues tenemos que tomar decisiones muy serias. El tema de la energía es un tema que todos los países están discutiendo, están profundizando. Bueno, nosotros estamos en un país que es riquísimo, con grandes recursos, con grandes potencialidades, pero hay que ponernos de acuerdo en cómo se van a utilizar esas potencialidades. Queremos, por ejemplo, electrificar el transporte, que en este momento es el que está absorbiendo la mayor parte de la energía del país. Más de un 65% de la energía se consume en el sector transporte. ¿Qué implica electrificar?
con respecto a la factura petrolera que pagamos y cómo podemos generar esa electricidad con recursos renovables. Bueno, son algunos de los debates que no estamos dando y que tenemos que dar. Lo tocaba usted también, el tema de la infraestructura. Tenemos una sociedad cuya economía ha crecido en los últimos 30 años más de 80 veces y la infraestructura que se hizo en los años 70, porque prácticamente después de los 70 no se ha vuelto a hacer nada de relevancia a nivel de infraestructura. Son debates que son centrales, pero no se pueden quedar en el debate. Hay que pasar a las acciones, pero las acciones no se pueden concretar cuando no se han resuelto primero esos nudos que están en estos momentos y que tienen al país en esa situación que claramente los y las costarricenses sienten que estamos como en neutro, y para poner primera y empezar a avanzar juntos como sociedad, porque todos estamos bajo el mismo cielo en el país, todos circulamos por las mismas calles y estamos expuestos a los mismos problemas, tenemos que empezar por ponernos de acuerdo, y ese ponerse de acuerdo pasa porque es necesaria una voluntad política y una participación clara de la gente, pero también una apertura y una invitación al diálogo ciudadano. Sí, es que precisamente a una le preocupa que siempre hablamos pues de promover la participación y demás, pero el problema radica en que la gente no quiere participar por muchas razones, pero también está esa idea que se mantiene en la población costarricense de que es que en los partidos políticos, en las fuerzas políticas del país, siempre son los mismos y las mismas, y que si hoy sos diputado, mañana va a ser ministro y pasado mañana va a ser, no sé, presidente de la República. Entonces, la gente siente que no hay espacios reales para participar porque en la misma estructura de los partidos políticos no encuentran dónde insertarse. Eso es un tema claro, y yo les voy a decir, yo la verdad puedo decir que tengo el orgullo de estar en un partido político donde yo accedí sin tener ningún papá que haya sido político, sin tener, digamos, ninguna trayectoria política previa, en un espacio que se abrió para una persona pues que digamos que no participaba antes, pero eso no es el promedio y eso definitivamente hay que cambiar. Es que yo creo que hay un tema que es importante, que todo país debe tener, y esto lo digo más conceptualmente para que quedemos claro, debe haber renovación de la clase política. Yo hago una diferencia, no debe existir clase política. Creo que en todo país con alto desarrollo, con altas capacidades, hay clase política. Lo que pasa es que cada cierto periodo hay que buscar modificar y ampliar esa clase política. Uno de los grandes dilemas de la democracia contemporánea es ese elemento, cómo lograr conformar una nueva clase política donde comparto que hay que buscar nuevos mecanismos de participación ciudadana. Es decir, tiene que haber mecanismos como el referéndum, como plebiscitos, como consultas. Ahora venimos a la época digital, que va a ser un cambio sustancial, podemos hacerlo más rápidamente. Sí, debería ¿Y por qué no modificar un área que no hemos tocado? El tema electoral, que es un tema fundamental, toda la legislación, pero también la forma de concebir todos los procesos electorales. No es que vamos a estar durante 4 años discutiendo temas referendos, pero sí ciertos temas fundamentales, darles esa pausa para que haya capacidad. Y la otra parte importante que me parece a mí es que hay que lograr un elemento que es fundamental. Hay que lograr que haya mayor seguimiento a las políticas. Yo ahí hago una diferencia. Si bien a veces se piensa 4 años, los gobiernos no hacen políticas públicas a 4 años. Hacen políticas públicas al momento, a los meses o para salir de la contingencia correspondiente. Cuando hay que pensar que hay que hacer políticas, es cierto, de 4 años, pero pensando que el plano va a ser, el horizonte va a ser de 10, 15 años y tener una verdadera planificación en el mejor sentido de la palabra, como hace un país como Finlandia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer un esfuerzo. La otra parte que a mí me parece importante es el tema de que hay que mejorar la capacidad de las instituciones públicas en su conjunto. Tenemos que rediseñar lo que vos decías, comparto las instituciones públicas. ¿Cuál es el rediseño? No solamente los partidos políticos, de la renovación de la clase política, sino el conjunto institucional. Un país que tiene entre 315, 325 instituciones, en el tamaño de Costa Rica hay que pensarlo diferente. Y señalo, también tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la capacidad municipal. Porque hay municipios que tienen alta capacidad, pero hay otras municipalidades que tienen baja capacidad.
En una democracia, el gobierno municipal debe ser un esfuerzo de los partidos políticos para mejorar su representatividad, porque, con el mayor respeto, en todos los partidos uno encuentra algunos gente de sus municipios y en la asamblea misma que no tienen esa capacidad claramente establecida. Sí, precisamente eso es a lo que vamos a ir en el próximo bloque. O sea, ¿cómo podemos hacer para trabajar en esto ya de una manera contundente para no tener que experimentar consecuencias que puedan ser nefastas para el país? Pero eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos aquí a Una Mirada. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA ofrece cursos sobre las más avanzadas herramientas informáticas para el manejo de la biblioteca en la era digital. Los cursos serán impartidos por profesores especializados en las áreas de tecnología, información y comunicación, tecnología e información educativa y bibliotecología y documentación. El ciclo abre en mayo y continuará brindando gran variedad de cursos hasta el mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA cuenta con equipo tecnológico de punta, infraestructura moderna y un laboratorio ampliamente equipado. Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2562-4082 y 2562-4079. A Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de credibilidad en la clase política costarricense. Bueno, hemos analizado varios temas que tienen que ver con esta pérdida de credibilidad. Sin embargo, es importante tal vez en este último bloque que hablemos de las consecuencias que puede tener que esta pérdida de confianza continúe y llegue a niveles realmente preocupantes, principalmente porque también está tocando la institucionalidad del país. Ya no solo hay pérdida de confianza en las y los diputados, en la presidencia, en los ministros, sino también en instituciones de larga data para el país y muy importantes además para la democracia. Así lo comentó para Una Mirada el politólogo Luis Guillermo Solís, quien indicó que esta falta de credibilidad puede traernos problemas en el fortalecimiento de la democracia costarricense. Y desgraciadamente, y lo digo con el corazón entristecido porque eso es malo para la democracia en general y para la democracia costarricense en particular, las palabras con que califican a los políticos son siempre peyorativas. Ladrones, corruptos, mentirosos, sinvergüenzas, lo cual me parece es una tragedia porque no hay una sustitución para los políticos y las políticas. No existe otra forma de construir, desarrollar instituciones democráticas sin personajes que ejerzan poder, y esos personajes puede ser que no sean todos políticos en un sentido estricto, es decir, que solamente se dediquen a la política, pero se convierten en políticos en el momento en que asumen funciones públicas y tienen que manejar recursos públicos y tienen que decidir con autoridad sobre las cuestiones de la res pública, de la red pública, de este conglomerado de instituciones y personas y territorio que configuran un Estado. Entonces me parece que la respuesta es un no resonante, lo cual por supuesto no resuelve el problema ni tampoco nos permite avanzar. Una persona que se dedica a la política tiene que estar muy consciente de que sus decisiones afectan a otras personas, de que el uso que haga de los recursos que le son confiados tiene que ser escrupuloso. Tiene que entender que no solamente es responsable por sí y ante sí de los actos que cometa, sino que tiene un referente institucional nacional cuya violación tiene consecuencias.
consecuencias que pueden ser muy graves para esa persona si no cumple como debe. También debe tener muy claro que es un mandatario, es decir, que es una persona a la cual el soberano, todas y todos nosotros, a quienes lo elegimos o la elegimos, le confiamos una responsabilidad preciosa, que es la buena conducción de los asuntos públicos. Ahora, las personas que nos están escuchando y viendo probablemente digan, mire, cajita blanca para el profesor Solís porque no existen esas personas. Yo creo que sí. Es más, me parece que la mayor parte de las personas que ejercen cargos públicos, tanto en el sector público propiamente dicho como en el sector privado, porque ahora hay una vinculación muy firme entre los dos, probablemente se comportarían así si hubiera más exigencia de parte del sistema y de los votantes en el momento de elegirles. Lo que pasa es que también nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos de este país deberíamos ser muy autocríticos, porque me parece que la sinvergüenzada y la corrupción no se limita únicamente al estamento político, sino que se derrama por el conjunto social, llegando hasta la propia ciudadanía. Bueno, definitivamente el tema de las consecuencias que puede tener esta pérdida de confianza debe ser analizado, principalmente ahora que está socavando también la institucionalidad del país al perder paulatinamente la gente confianza en las instituciones que son base de nuestra democracia. Yo creo, Maribel, Juan Carlos, este intercambio, que una democracia debe evitar convertirse en la formalización democrática estricta, que sea un tema simplemente de decisión para poner presidentes, para poner en el legislativo. Una democracia debe ser fundamentalmente una democracia viva. En el siglo XXI pueden cambiar los mecanismos. Yo creo que tenemos que ir hacia formas digitales, hacia nuevos sistemas de información, pero la democracia debe tener una esencia fundamental. Participación democrática, bases republicanas que son fundamentales. Lo que sí comparto con Guillermo, la parte de la red pública, la cosa pública. Tercero, debe haber también un elemento fundamental. Debe haber rendición de cuentas reales de parte de los funcionarios y funcionarios públicos en diferentes campos. Y si no se da este fenómeno, una democracia puede tener un momento muy difícil, que es el otro. Es creer que los problemas de una democracia se pueden ir por un liderazgo mesiánico, se pueden ir por uso excesivo de autoridad, cuando en realidad yo creo que el tema fundamental es fortalecer el desarrollo del país con capacidad democrática. Creo que en ese juego de equilibrio adecuado entre fortalecer el desarrollo del país y capacidad democrática es donde tenemos que jugar, independientemente si un gobierno está más hacia el centro, más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Ese elemento es un elemento fundamental. La otra parte que me parece que un país, y esto lo hago desde el punto de vista más económico, si quiere tener competitividad, tiene que tener también capacidades democráticas. La competitividad no puede ser pensado como un tema de exclusión, sino como un tema fundamental a fortalecer un país como elemento primordial. Y señalo, para darle también la palabra a Juan Carlos en este proceso de intercambio, también significa que tenemos que fortalecer los mecanismos para lograr que participemos más activamente los ciudadanos. Porque la otra cosa que se puede hacer desde la clase política es esconderle a los ciudadanos las decisiones. Y eso es lo más fácil, lo más sencillo. Pero eso tiene consecuencias muy fuertes. Sí, el acceso a la comunicación. Y la otra parte, creo que hay una parte de la clase política que todavía tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que estos signos hay que cambiarlos. Si no, posiblemente los cambios serán más forzados y de tipo más duro en cierto momento de la vida política costarricense. Sí, yo creo que primero también es necesario poder ver que la política va, y como usted lo decía, mucho más allá de una elección cada 4 años, que va mucho más allá de poner un gobierno. Está la política en los gobiernos locales, pero vamos más a niveles más básicos. Se hace política cuando uno se preocupa por el problema de su comunidad, cuando uno se preocupa por el problema de su cuadra, de su barrio, cuando uno organiza a la gente para resolver un problema en esa escala. Y en esa escala también debemos de participar en política. Yo creo que este problema se resuelve con esa participación en todos los ámbitos. Cuando las personas se interesan por ver cómo se integran las juntas de salud y quiénes están tomando decisiones en las juntas de salud, en las juntas de educación, en la asociación de desarrollo, en
los distintos gremios, las personas que participan de gremios profesionales y qué tipo de decisiones se están tomando ahí. Hay muchos espacios de participación política y deben de utilizarse. Y esa participación ciudadana tan necesaria debe ser transversal a toda la estructura social y en el momento en que se dé todo ese proceso, también se mejorará la exigencia de cuentas por parte de los cuadros que están dirigiendo, gobernando al país en los primeros o en los poderes del Estado. Y aquí, si bien la institucionalidad no se afecta solo por la falta de credibilidad, eso es un tema, pero hay personas que ocupan esa institucionalidad y que están asumiendo responsabilidades. Hay que revisar, por ejemplo, en el Poder Judicial, cómo se reeligen casi automáticamente los magistrados. Un magistrado en este momento solo puede ser removido si obtiene más bien 38 votos de censura. Tienen un nivel de estabilidad, a mi criterio, demasiado armado. Tenemos que evaluar las formas en que podemos remover a las personas que no están cumpliendo bien su labor. Vean qué interesante el plebiscito revocatorio que se llevó en Pérez Celedón, a pesar de las muchas resistencias que tuvo tanto a nivel local como a nivel nacional, pero al final se impuso la voluntad popular en un ejercicio importante. Hay que ver cómo las personas también pueden acceder a procesos políticos, y aquí los partidos políticos somos los primeros que tenemos que revisarlos y ver cómo se pueden facilitar mecanismos de participación que no necesariamente pasan por el monopolio que hasta el momento hemos tenido los partidos políticos de ese acceso. O sea, realmente yo creo que estamos en un tiempo para la creatividad en pensar cuáles son esos mecanismos, cuáles son las decisiones y cómo son los mecanismos para las tomas de decisiones en temas que hasta el momento grandes sectores de la población han estado ajenos. Para eso es necesario procesos de formación política, es necesario mucha información y que la información sea manejada de forma equilibrada para que la ciudadanía pueda manejar realmente un análisis mucho más complejo de lo que sucede a nivel país. Ahí yo agregaría que hay que hacer otra parte en ese esfuerzo ciudadano, es reconocer las diferentes grupos que hay en la sociedad costarricense. Somos una sociedad más plural. Cierto. Y eso hay que acotarlo, no se puede negar, no se puede esconder con una mordaza o con un planteamiento tradicional. Hay temas de género, hay temas de equidad que hay que discutir abiertamente y sin ningún miedo. Y la otra parte que creo que los partidos políticos, y aquí se hace un llamado a todos los partidos políticos, es entender que ninguno va a acabar con el otro, sino que en un sistema democrático abierto todos van a asistir. Lo que hay que buscar es demostrar si las tesis mías son correctas, pero también en qué aspectos puedo ceder o en qué aspectos puedo negociar. Y un tema que es importante, en eso que hablábamos nosotros, el tema de hacer agendas más reales, agendas que respondan más al país. Claro. Y una parte que es importante, el país tiene que mejorar en otra parte, en la calidad de la clase política, para tener estadistas, no ya individuales, pero sí estadistas que tomen decisiones adecuadas. Y también una crítica a la clase política parlamentaria, no a don Carlos, es decir, aceptar todo lo que dice la sociedad. También creo que es importante señalar que la sociedad tiene que hacer esfuerzos por mejorar su imagen, porque la percepción está bien de la negación de ciertas cosas, pero evidentemente la otra parte es importante. También cómo la ciudadanía se reconstruye a sí misma en esas posibilidades. El marco para dar ciertos debates en el país es fundamental, porque si no reconocemos esa diversidad de actores y de posiciones y de visiones de mundo, realmente no se puede dar una discusión adecuada. Usted colocaba antes el tema, por ejemplo, del Estado laico. Para mí es un paso necesario para poder dar otro tipo de debates en el país que la sociedad demanda también. Sí, ese será otro de los temas que tendremos que abordar aquí en Una Mirada. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más.
Esperemos que con todas estas situaciones que hemos discutido y que están sucediendo en el país, pues la clase política ponga sus barbas en remojo, pero también cada uno y cada una de nosotros tenemos que trabajar conjuntamente por la Costa Rica que queremos, desde nuestras comunidades, desde nuestros cantones, desde nuestras provincias, y no simplemente dejar que otros y otras lo hagan y después criticar, porque eso es lo más fácil. Así que a trabajar por la Costa Rica que queremos. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.